Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a charlas sobre la historia. En esta nueva sección de charlas en vivo, esta es nuestra primera. Y esta es una nueva sección en la que buscamos abrir espacios de conversación y discusión con historiadores e historiadoras y pues con científicos sociales en general, em, para debatir sobre distintos temas. Entonces esperamos que les guste y gracias otra vez por acompañarnos. El tema de hoy es historia digital. Y para emprender esa charla, hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado está María José Afanador, historiadora, investigadora y profesora asistente de la Universidad de los Andes. Y por otro lado está Camilo Murcia, historiador e investigador de la Universidad Nacional. Hola, Hola María José, ¿cómo estás? Hola Camilo, Hola, ¿cómo mm, están? Muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta primera charla en vivo. gracias, con mucho gusto. no, igualmente, gracias por la invitación. No. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco pues, del tema que nos convoca, historia digital, y también de sus proyectos personales, pues que están muy encaminados en la historia digital, ¿no? Al final daremos un espacio a preguntas del público para interactuar un poquito, pero bueno, entonces, pues para empezar, para todos los que nos están escuchando, que tal vez empiezan o hasta ahora escuchan historia digital o están apenas adentrándose en este tema, me gustaría que pues muy brevemente nos comenten eh, para ustedes qué es la historia digital, cómo surge, cuándo y cuándo empieza como a tomar fuerza y en general las humanidades digitales. Bueno, arranco. Sí, Dale. dale. Es una historia larga que también se puede rastrear desde muchos lugares distintos, pero que claramente tiene unos orígenes en el mundo angloparlante. Uno podría decir que los historiadores igual llevamos mucho tiempo utilizando los computadores para nuestros procesos de investigación y de escritura, pero que usemos computadores para hacer procesos de escritura, para organizar bibliografía, no necesariamente significa que estemos haciendo historia digital. Y digo esto porque creo que acá hay una transformación histórica importante y es la cuestión del surgimiento de la computación, del Internet, de la web, de la World Wide Web y de la Web 2.0, que son pues, unos transformaciones tecnológicas que han tenido unos impactos muy grandes en la forma en la que los historiadores y los humanistas más ampliamente han podido trabajar con las fuentes primarias que utilizan. Acá hay unos procesos muy importantes que tienen que ver con la digitalización de la, digamos, de la producción cultural de la humanidad, documentos, fotografías, objetos, digamos, de arte, objetos arqueológicos, periódicos, todas las fuentes primarias con las que trabajan los humanistas, obras de literatura, etcétera, y que, digamos, los primeros proyectos de historia digital empiezan precisamente como iniciativas de digitalización. Muchos de esos proyectos los impulsan bibliotecas, instituciones de la memoria, pero muy pronto, y esto pasó sobre todo en Estados Unidos a comienzos de los años 90, fueron los historiadores los que empezaron también a hacer proyectos de digitalización para hacer curaduría y publicación de documentos históricos en la web, en Internet. En Estados Unidos hay proyectos tempranos de los años 90, hay uno conocido que se llama The Valley of the Shadows, en un epicentro de la historia digital en Estados Unidos, que es el estado de Virginia. En Virginia se van a generar una serie de centros y de lugares en los que se va a empezar a pensar cómo se puede integrar la computación y los medios digitales para hacer el trabajo que hacemos los historiadores. Esto para hablar de una historia localizada en la historia digital, digamos. Cuando hablamos de humanidades digitales, hay una historia, digamos, fundacional que remonta a los años 40, más o menos al 49, 50, con un padre jesuita que se llamó Roberto Busa, que estaba trabajando con los textos y con la obra escrita de Santo Tomás de Aquino y le interesaba buscar formas de organizar y de hacer búsquedas cruzadas de todas las palabras que aparecían en la obra de Santo Tomás de Aquino, y le tocó la puerta a una compañía que estaba recientemente trabajando en Nueva York, que es IBM. La IBM se alió con el padre Roberto Busa para hacer un proyecto, digamos, que se considera fundacional para las humanidades digitales, que fue sistematizar toda la obra de Santo Tomás de Aquino en tarjetas perforadas, que era la forma de almacenar información, digamos,
binaria, ceros y unos, leíble por el computador, que posteriormente se volvió en un proyecto ya digamos en la era del internet digital que habita la web, que permite hacer búsquedas complejas de toda la obra de Santo Tomás de Aquino. Entonces ahí hay dos historias que son paralelas, digamos que la historia también se ha nutrido desde muy temprano, desde los años 60 y 70, del uso de bases de datos, de la cliometría, de la historia cuantitativa. Entonces uno podría rastrear diferentes caminos en ese sentido. Yo voy a dejar ahí pues como unas primeras historias para empezar a pensar cómo empieza eso en Estados Unidos. Y una cosita más que es importante, porque pues Virginia se vuelve en un lugar muy importante para esta historia. En Virginia existe desde los 90s también, además miren que esto ya lleva pasando mucho tiempo, obviamente en Estados Unidos. Desde el 90 y pico se funda un centro que se llama el Centro Roy Rosenzweig para la Historia de los Nuevos Medios, que es el centro creador de cosas que ya muchos historiadores utilizamos como Zotero, por ejemplo, un gestor bibliográfico. Es creado en un centro que empieza a hacer estos diálogos interdisciplinarios entre historiadores y programadores para generar una serie de herramientas que apoyan la investigación o lo que hacemos en historia, la forma como investigamos. Y de este lugar van a salir un montón de cosas importantes para la historia digital. Ya dejo ahí, le doy la palabra a Camilo. Bueno, creo que María José lo resumió todo, pero tal vez algo que podría aportar a esta historización del campo es que en muchos casos, tal vez en la historia pública, en la historia digital, y en las humanidades digitales fue el encuentro de otras disciplinas que usualmente no son las humanidades y que se encuentran también con la ingeniería y que en el medio de sus problemas encuentran que tienen que tener una reflexión profunda sobre su quehacer, una reflexión profunda sobre sus usuarios y sobre ellos mismos como productores de información, y a partir de ello pues se generan nuevos proyectos, ¿no? Muy temprano vamos a ver muchos proyectos de humanidades digitales que se van a buscar como no precisamente un estudio social, un estudio político de algunos problemas, sino más bien el arte mismo o los artistas en sus propios formas de expresión van a encontrar en lo digital un nuevo canal de comunicación, y a través de lo digital van a llegar a unas reflexiones que van a contribuir pues a estas grandes reflexiones que los humanistas están dándose en los laboratorios, en las universidades, con las comunidades. Pero yo creo que es importante también quitarle este velo de todo lo empresarial y lo universitario, y también reconocer que hubo una génesis en muchos campos, mucho tiempo después, ¿no? Posterior al suceso de IBM, posterior a algunos desarrollos en algunos laboratorios de universidades, pero también hubo génesis en formas de entender las humanidades digitales y la historia digital en el trabajo con comunidades a partir de la búsqueda de soluciones nuevas, porque las soluciones tradicionales no lograban volver tangible, por un lado, y allí creo que lo digital, la palabra digital juega con ese significado, volver tangible esa historia. Entonces no lograban volver tangible lo que se quería, o no lograba sistematizar lo suficiente para poder contribuir a esos requerimientos de comunidades. Entonces, solo para complementar, no solamente son en centros universitarios, sino que muy posteriormente pues podrán también haber unos génesis en trabajos comunitarios. Uh-huh. Y bueno, y en estos distintos propósitos de los que hablan, bien sea centrado en la universidad o para generar nuevas reflexiones en distintos espacios, me gustaría entrar un poquito a hablar de sus proyectos personales. María José puede ser, digamos, con The Programming Historian en español, y Camilo con el Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital en general, y con el proyecto de Archivos en la Era Digital. De qué tratan, para que nos cuenten un poquito y qué rasgos nos muestran o qué potencialidades nos muestran de la historia digital. El que quiera. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, chévere los ejemplos, porque podemos hacer unas vinculaciones como de proyectos conectados en redes como internacionales y proyectos que se han articulado localmente en Colombia para pensar la trayectoria de la historia digital acá en Colombia, que yo creo que, como lo dice Camilo, es muy importante también buscar genealogías en otros lugares, de donde surgen estas inquietudes de conectar el trabajo que se hace
de investigación histórica con lo digital ampliamente entendido y con la computación. Entonces, sí les puedo contar un poquito sobre The Programming Historian y lo voy a hacer pensando desde una definición de historia digital que nos pone a pensar en las maneras en que las fuentes, la información, el conocimiento sobre el pasado se puede almacenar, investigar y procesar para ser presentada en ambientes virtuales y en ambientes análogos. Yo creo que es importante pensar que lo digital es no necesariamente para que todo habite y circule en lo digital, sino para también que se conecte con particularidades de contextos donde de repente no hay tanta conectividad y hay que buscar formas creativas de apropiar tecnología o de juntar lo análogo con lo digital, etcétera, etcétera. Entonces, The Programming Historian es un proyecto que, digamos, se puede describir como una publicación de acceso abierto que lo que hace es publicar, valga la redundancia, tutoriales o lecciones, también les llamamos, que le enseñan a la gente que si uno sigue estos tutoriales, uno puede aprender una serie de metodologías, flujos de trabajo y herramientas digitales útiles para hacer el trabajo que ya hacemos como historiadores. Entonces, el flujo de trabajo de los historiadores pasa por la obtención de fuentes, por la transformación de estas fuentes en algo, en registros, en apuntes, en algo que hacemos con ellas, o en extraer datos, en organizar información de nuestras fuentes en tablas, o en hacer algo con ellas, en disponerlas en un espacio para exhibirlas, para que otros puedan consultarlas. Las transformamos también para analizar, para comprender patrones de transformación y continuidad en el tiempo. Y estos tutoriales, digamos que esto es una comunidad de personas. The Programming Historian es una idea que surge en Canadá inicialmente, hace muchísimos años. Yo creo que las primeras ideas para empezar esta publicación en línea de Programming Historian empiezan desde el 2008, donde una serie de historiadores que también programaban, que también hacían programación con computadores, empezaron a preguntarse con la forma en la que la computación y los medios digitales podían ayudarles. Entonces, la publicación empieza a gestarse, pero ya se vuelve más o menos hacia 2012 en un espacio en la web, programminghistorian.org, que empieza a ser una publicación abierta y a publicar estos tutoriales. Para darles ejemplos de qué es lo que pueden encontrar en The Programming Historian, es una herramienta, pues un espacio en donde ustedes pueden aprender, por ejemplo, a coger mapas históricos y a georreferenciarlos para ponerlos encima de un mapa actual, ¿no? Y utilizar eso de repente después para hacer otras cosas. Están tutoriales que son, digamos, un poquito más complejos, que los invita por ejemplo, utilizar códigos, líneas de comandos, líneas de código de Python para hacer conteo de frecuencia de palabras en documentos históricos, por ejemplo. Entonces, lo interesante de este proyecto de Programming Historian es que se ha conformado como una comunidad de varias personas que somos editores de la publicación. En el año de 2016 yo me uní al proyecto con otro colega en México, Víctor Gayol, y un colega en España, Antonio Rojas Castro, para comenzar a hacer esta publicación en español, un poquito también respondiendo a la cuestión de crear y generar recursos sobre historia digital en nuestro idioma. Hicimos todo el proyecto de traducir el espacio web, la página de Programming Historian a español, y empezamos también el proceso de traducir tutoriales. Camilo, de hecho, ha participado como revisor de traducción de tutoriales en Programming Historian, de tutoriales al español, pero también empezamos a conformar una comunidad de personas interesadas no solamente en hacer traducciones, sino en proponer nuevos tutoriales. Entonces, esto surge pues ahí con una beca de la British Academy. Hicimos un taller en Bogotá, convocamos a gente de México, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, etcétera, para empezar a generar una comunidad que también empezara a experimentar con lo digital, digamos, incorporarlos en los flujos de trabajo de los historiadores, y ya tenemos algunos tutoriales publicados en español. Acá les voy a mandar un par de ejemplos, que es como muy como un orgullo que la comunidad hispanohablante también se esté movilizando en este sentido. Acá hay un par de los primeros tutoriales en español. Uno de ellos, por ejemplo, es sobre cómo construir un repositorio de fuentes históricas con una plataforma que se llama Omeka. Entonces, fíjense ustedes que el tema de la curaduría, organización y presentación de fuentes primarias es una pregunta que le interesa a las personas que están trabajando en la historia digital.
ya dejo ahí y después pues podemos charlar más. Le doy la palabra a Camilo. Sí. Bueno, el laboratorio. La historia es mucho más corta que que la de Programming Historian y creo que mucho más localizada, pero es como el granito de arena que hemos podido ir construyendo como comunidad. A mí y a varios nos gusta pensarnos el laboratorio, aunque existe en un lugar físico, como una comunidad. En palabras de una de sus creadoras, Stefania Galini, como un lugar mental en el cual conviven muchos saberes que en general somos historiadores e historiadoras, ¿no? Pero que poco a poco hemos ido diversificando, si bien llegan por estar situado dentro de un departamento de historia en la Universidad Nacional, el laboratorio a través de la compinchería, y creo que es un factor válido y muy clave en proyectos de humanidades digitales, a través de la compinchería, a través de pues uno que otro proyecto especial de unos cursos, pues han venido llegando diferentes personas de geografía, de antropología, de artes y demás. Entonces, el laboratorio es un espacio en el cual se construye una comunidad alrededor de la pregunta de qué podemos hacer para explorar y poder jugar con la tecnología de una manera crítica y que lo colabore hacia los objetivos de investigación o difusión que tenemos desde la historia. El laboratorio, pues, es un proyecto que viene cocinándose desde el 2014. Como todo en las universidades, tiene varios procesos burocráticos, pero por fin en el 2016 logra ver la luz y muy rápidamente se constituyen unos proyectos base que iniciarán a funcionar con el laboratorio, que inicialmente y al día de hoy no ha cambiado mucho. Eran 4 computadores que tenían pues lo último en tecnología, una suite de Adobe, unas licencias de ArcGIS y ya. Digamos, realmente el laboratorio, por eso recalco, es más la comunidad que los computadores, y en torno a ese espacio pequeño y en torno a esos 4 computadores, que ahora pues son 6, se reunió un montón de gente. Como podrán verlo en la página web que acaban de circular, pues el laboratorio tiene una comunidad muy amplia y 3 proyectos iniciaron rápidamente a hacer funcionar el laboratorio. Uno fue Senderos Digitales, y el segundo fue Autores de Historias, y el tercero fue Lorenzetti Digital. Estos 3 proyectos ya venían funcionando previo a que el laboratorio fuera inaugurado. Sin embargo, pues habían funcionado como una iniciativa muy localizada de algunos estudiantes y profesores o como proyectos finales de cursos. Y es solamente cuando existe el laboratorio que inicia a hacerse un acompañamiento integral entre todos los miembros para resolver dudas, para poder tecnificar nuestros productos, ¿no? Aprendimos entre todos cómo utilizar las suites de Adobe, los programas de edición, cosa que no sabíamos y que nadie nos enseñó a la hora de la verdad, sino que fue como tal persona había trabajado alguna vez en Photoshop, listo. Algún día cacharreando todos aprendimos cómo recortar imágenes. Otra persona había diseñado una cosa en Illustrator, nos enseñamos a editar video, a editar audio, y a partir de ese conjunto de saberes fue que fueron consolidándose entonces los proyectos de Lorenzetti Digital, que era un proyecto que buscaba un poco la enseñanza de la historia medieval a través del arte y de las alegorías del fresco de Ambrogio Lorenzetti. El proyecto de Autores de Historia, que es un programa, digamos, de entrevista radial sobre la vida de historiadores e historiadoras, y Senderos Digitales, que es un proyecto que es en el cual yo venía participando, que buscábamos darle y repotenciar un sentido al archivo histórico de la Universidad Nacional, dado pues que el archivo en general había sido apropiado por pocas comunidades, pero el desconocimiento de sus contenidos era muy alto en la universidad y en la sociedad, y a través de lo digital pues poder revalorizarlo y también dar herramientas de búsqueda, digitalización y sistematización de sus inventarios. Eso fueron como la génesis, y a partir de eso pues iniciamos a hacer muchos otros proyectos que han salido, digamos, también de alianzas con por ejemplo, el periódico El Tiempo. Hemos hecho ya 3 especiales. Iniciamos con un especial sobre historia presidencial,
que fue una sistematización de una base de datos y un database allí. El año pasado completamente estuvimos mensual también con María José a bordo, en una alianza también con la Universidad del Rosario, con la Universidad de los Andes, haciendo un especial de todo un año sobre el Bicentenario y nuevas lecturas del Bicentenario, pero también experimentación con la forma de mostrar, con la forma de presentar la información. Y este año acabamos de terminar un especial sobre los 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos no son todos los proyectos. Aquí hay un montón de proyectos que seguro podrán ver en la página web, y de eso se trata, de un espacio físico, pero que reúne a una comunidad que le gusta experimentar y le gusta tratar de pensar que la solución no debe ser la tradicional, sino tal vez se puede pensar en otras formas de investigar y en otras formas de compartir el conocimiento con las personas. Bueno, antes de continuar, le quiero recordar a los que nos están escuchando que pueden hacer preguntas y las abordaremos ahorita más adelante. De las dos intervenciones, de los dos hablaron de un tema que me parece muy importante tocar, que es la interdisciplinariedad. Bueno, Camilo, desde un principio, al hablar de la historia, de la historia digital, hablaba de este encuentro entre distintas disciplinas. María José, digamos, mencionaba tutoriales con Python, que supongo debe haber gente que sepa de Python para hacer tutoriales de Python también. Entonces, y Camilo en general esa experiencia, ¿no? Con todos aprendiendo de todo. Entonces, pues me parece muy chévere que abren, si pueden más, no sé, anécdotas o cosas así, de ese aprendizaje y de esa riqueza que tiene el encuentro de distintas disciplinas. Y un poco también quisiera saber si esto incide o cómo incide en esta propuesta de abrir un poco el lenguaje, ¿no? De llegar a más gente, de un poco abrir este conocimiento que usualmente o tradicionalmente se ha relegado tal vez a círculos académicos o sí, a llegar a un público más amplio, cómo funciona esto y qué riqueza esa interdisciplinariedad para lograrlo. Sí, pues ese es un tema interesante. Yo creo que es emocionante. Tenemos una historia muy de estar en unas cajitas disciplinares, ¿no? Nos formamos en unas trayectorias, pues, y las disciplinas igual son construcciones humanas, tienen una historia larga, tienen, digamos, unas arbitrariedades en la forma en donde trazamos la línea entre un espacio disciplinar y el otro. Y pues para darles un ejemplo muy personal de esos cruces disciplinares, yo soy formada de pregrado en historia, bueno, en ciencia política también, pero me volví más, digamos, más historiadora. Claro que uno, igual todo el aparato crítico, conceptual de la ciencia política, pues ha sido fundamental en mi formación, pero ya en maestría y doctorado, pues historia. Entonces, según yo, mi hermana y yo hacíamos cosas muy, muy distintas. Mi hermana es diseñadora y se especializó en diseño gráfico, y resulta que hemos encontrado en este, digamos, tema de los proyectos digitales en historia y en humanidades y en las propias exploraciones de mi hermana desde el diseño, con el diseño interactivo, hemos encontrado como un gancho, hemos encontrado que no estamos, digamos, asumiendo problemas tan distintos. Para darles un ejemplo, mi hermana estaba, digamos, muy preocupada por la experiencia, digamos, de la migración, de cuando uno se va para Estados Unidos, el tema de la identidad, el lugar de uno en otro país, la identidad, digamos, hispana en Estados Unidos, y estaba preocupada por darle, digamos, hacer ejercicios de diseño con eso, pero quería darle un contenido, digamos, una pregunta desde las humanidades o desde la historia. Nosotros entablamos un diálogo en torno a las preguntas, digamos, que pueden estar, las preguntas grandes que pueden estar detrás de esa pregunta que ella tenía, muy personal, que estaba intentando resolverla con herramientas del diseño. Empezamos esta conversación para pensar en maneras, digamos, de pensar en un problema histórico en Estados Unidos, y es que el pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos es hispano, ¿no? Y empezamos a tener un diálogo, y resulta que empezamos a pensar en el tema de cómo los mapas digitales pueden ayudar seguramente a representar algunas partes de estas problemáticas. Ella se interesó con el trabajo de los datos, y yo le mandé varios libros que se tenía que leer para pensar en este problema de la historia hispana de Estados Unidos desde el punto de vista de la disciplina histórica y darle un poco de contenido. Y ella terminó haciendo pues unos ejercicios muy interesantes que salen de esta conversación y de exploraciones propias de ella, de incomodarse, de leer un poquito desde lo que hacemos los historiadores, pero ella también desde el diseño, a crear una serie de ejercicios de
de mapeo. Les voy a mandar acá por el chat uno de los ejercicios que ella construyó en este recorrido. Espérense, lo copio. En este recorrido, digamos, de pensar desde el diseño, pero acercarse a preguntas desde la historia, que fue parte de ese diálogo, haciendo un mapa con una base de datos de todos los lugares en Estados Unidos, ciudades y pueblos que tienen nombres, que están nombrados con nombres hispanos, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay un ejercicio, digamos, que puede ser creativo, de visualización de datos, pero que surge en una conversación que yo decía, nosotros hacemos cosas muy distintas, estamos paradas en dos lugares muy distintos y encontramos un lugar de confluencia, de colaboración, de hacer un diálogo y de pensar cómo también el diseño es una disciplina que tiene mucho y todo que aportar a la forma en la que pensamos en las dimensiones narrativas, comunicativas, expresivas de lo que hacemos como historiadores. Y esta es una pregunta muy importante para hablar de la otra parte que tú nos mencionabas, Manuela, que tiene que ver con esa posibilidad de pensar que la disciplina histórica tiene una responsabilidad también en pensarse narrativamente, ¿no? En cómo es que narramos, cómo es que estamos acercándonos a los públicos. Si bien tenemos una historia muy larga que está mediada por el libro, por el texto, por el artículo académico, por este artefacto cultural, los medios digitales nos abren puertas insospechadas que para poder, creo yo, aprovecharlos, tenemos que abrir la puerta de diálogo interdisciplinar para pensar con otros. Entonces acá lo colaborativo no es tanto ingeniero, hágame esto, sino venga, pensemos juntos cómo podemos asumir un problema, digamos, de construir una narrativa para una interfase digital, una narrativa histórica que implique elementos multimodales, que implique otras formas, digamos, que son de pronto fluidas, hipertextuales, no lineales o distintas de pensar cómo construimos narrativas históricas. Dejo ahí el ejemplo, pero es para mostrarles una cosa muy personal de cómo, pues sí, cómo según yo, mi hermana y yo estábamos en polos opuestos y nos encontramos. No, muy linda historia. Sí, dale, Camila. Vale, esa historia, por ejemplo, no te la conocía, María José, me acabo de enterar. Bueno, tú tomas un tema que creo yo es el tema que me pone en crisis todos los días al levantarme, y es esta cuestión de la historia pública, esos usos públicos de la historia y cómo se mezclan con lo digital, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a este mundo, que realmente es nuevo para mí, pero creo yo que ha sido un mundo de aprendizajes al tiempo que al descubrir que el campo se está construyendo y he podido entonces vivenciar cómo el campo se construye de a poquitos en Colombia, pues ingresé con dos pies, uno claramente en la historia pública y el otro en la historia digital. Y desde ese entonces, aunque entiendo que en algunos casos no se junten los dos caminos, y es muy válido que no se junten, a mí me convence que hay que juntarlos los dos lo más posible. Y justamente pensando que lo digital no solamente tiene que ver con lo electrónico, pero por ahí va. Creo yo, tal como lo decía María José, que la unión de disciplinas es necesaria y que no es tan distante una entre otras, porque como lo comentaba desde el inicio, nada más el pensar de los artistas para llevar sus mensajes a otros formatos digitales ya los hacía acercarse a problemas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas y cómo pensarse desde allí un impacto político, social desde la tecnología, pero también desde un análisis propio de su entorno. Entonces, creo yo que eso, por ejemplo, ha venido pasando muy fuertemente desde que hacia el 2016, 2015 más o menos, inicié a trabajarle el tema de construcción de paz y lucha, digamos, por la paz, defensa de los acuerdos, cuando fue todo esto. Y creo yo que un escenario que partió en dos, mi concepción frente a la carrera, cuando yo todavía era estudiante, fue lo que le hemos denominado la plebitus, ese momento en el cual él no gana y todo el mundo queda estupefacto, porque pues todos los que estábamos cercanos creíamos que él sí iba a ganar, que no había dudas, ¿no? Que eran muy pocos los que pensaban que él no era la opción. Y allí es donde yo inicié a pensar que tenemos que pensar nuevas maneras en las cuales comunicamos los mensajes, pero en las cuales también creamos contenidos con las comunidades, ¿no? En cómo podemos pensar, y allí entra un poquito la rama de la museología en la cual he iniciado a estudiar, ¿no?
y el trabajo en el cual estoy en este momento, de pensarnos los públicos y los no públicos. Es decir, cuando nosotros estamos en la historia, en los medios tradicionales de publicación y demás, usualmente no se cuestiona a quién le quiero dirigir la palabra, a quién, para quién creo que debe ser útil lo que estoy produciendo, ¿no? Simplemente pues se publica un artículo, se publica un libro, se asume que hay una comunidad de interés académica detrás de lo que estoy diciendo, pero no hay una conciencia sobre ese otro que me va a leer, ese otro que necesita también un conocimiento, o ese otro en el cual podemos entrar en colaboración para producir algo de interés social. Y creo yo que la construcción de paz me llevó a claramente a diferenciar esas dos cosas. Primero, que necesitamos trabajar con alguien más que no sea historiador. Necesitamos trabajar con artistas, necesitamos trabajar con ingenieros, necesitamos trabajar con geógrafos, necesitamos trabajar con museólogos, con biólogos. Dependiendo del tema, claramente habrán profesiones más relevantes que otras, pero también necesitamos trabajar con personas más allá de sus profesiones, con quienes hacen parte del problema, con quien lo vivencian, con quien lo denuncia. Y entonces allí, pues se hace parte, digamos, se hace necesario iniciar a ver otras metodologías que no tenemos en la historia, ¿no? En la historia, esto de hablarnos de metodologías ágiles de producción, nadie, pues muy poca gente lo conoce, o pensarnos, por ejemplo, que es necesario pensarnos el formato mientras producimos el contenido y no simplemente, tal como lo decía María José, eh, es mandar a decirle como si fuera un carpintero, quiero una silla y la persona me va a entender qué tipo de silla quiero, si con brazos o sin brazos, si para una persona alta, si para un niño. No, se necesita poder investigar al mismo tiempo que se piensa en el producto, y eso creo yo que es una de las grandes cosas que he venido aprendiendo. Y en el trabajo con Paz, por ejemplo, hemos tenido el proyecto de historia de archivos en la era digital, se los voy a compartir. Archivos en la era digital fue un proyecto que yo no sé realmente cómo surgió, eh, aunque digamos haya sido las personas que lo escribió inicialmente, pero era como, bueno, yo siempre he sido como amante del archivo, por algo, digamos, mi inicio con Senderos Digitales, eh, pero quería saber qué era esa cuestión de los archivos digitales, cómo, a qué sonaban, cómo se comían, quién interactuaba allí, y alguna vez escribimos un proyecto que era sombrilla, ¿no? Era como todos los proyectos que el laboratorio tenía activos en ese momento, teníamos que pensarnos los archivos en la era digital y buscarle plata a eso. Claramente nadie nos quiso financiar a la primera, ya a la segunda lo pudimos acotar mejor, pensárnoslo situacionalmente, conseguimos un apoyo de la universidad y justo cuando íbamos a iniciar la investigación, firmaron los acuerdos de paz. Y eso fue un cambio, lo que les digo, la plebitusa cambió todo y fue, bueno, creo yo que este es el momento y el momento más pertinente para pensarnos cómo desde la historia pública y la historia digital podemos apoyar la construcción de paz, y por eso creamos este proyecto que trata pues de poder calendarizar, archivar y mapear la participación de la Universidad Nacional en el conflicto armado como víctima, como victimario, como persona o comunidad que omite algunos hechos, o como participante, digamos, estático en los diferentes periodos. Y a partir de la creación de este archivo fue donde iniciamos a interactuar con muchos ingenieros, con personas que trabajan también desde la ingeniería en la interdisciplinariedad. Allí fue donde encontramos que era necesario pues romper un poco estas barreras, si no bien completamente, porque siempre la formación disciplinar es una base importante, sí romperlas. Y pues nada, ahora hago parte del equipo de Sistema de Información Misional de la Comisión de la Verdad, donde hay un equipo de economistas, diseñadores, literatos, lingüistas, archivistas, ingenieros, claramente, de todo tipo, en los cuales pues estamos pensando en las tecnologías y formas como podemos gestionar la información para la investigación del informe final, pero también para las comunidades una vez la comisión termine. Este podría ser como mi experiencia desde la interdisciplinariedad. Bueno, creo que nos han mencionado muchísimas potencialidades de la historia digital. Ahora también me gustaría que nos hablaran un poquito de las limitaciones. Em,
digamos, puede ser metodológicas. Yo pensaba, ¿qué tan abierto puede ser cuando uno habla de open source, de open access, de todo esto? ¿Qué tan abierto en realidad puede ser? Si han tenido como problemas desde su experiencia, puede ser, o que sepan, de limitaciones para publicar ciertas cosas, para difundir otras, o en general, pues sí, limitaciones que encuentran a la hora de hacer historia digital. Sí, yo creo que es muy importante mantener siempre una mirada crítica frente a lo digital, a las nuevas tecnologías, a la cultura digital, y los historiadores también deberíamos ser parte de una conversación crítica sobre esto. Entonces me parece que es una pregunta muy importante. Bueno, uno podría pensar desde diferentes puntos de vista. Una de las cuestiones pues, que transformaciones históricas recientes que son importantes es lo que yo mencioné al comienzo, la digitalización de la cultura, del récord cultural, que además nos ha cambiado nuestras formas de investigar, la forma en la que accedemos a nuestras fuentes, y creo que esta transformación se ha visto muy visible, se ha visto con fuerza durante la pandemia, ¿no? No están cerrados los archivos, no podemos acercarnos, digamos, a la institución de la memoria en vivo y en directo. ¿Qué nos queda? Nos queda mirar qué tanto está digitalizado, dónde están nuestras fuentes primarias, dónde están las infraestructuras digitales que las alojan. Y cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, el estado de los archivos históricos patrimoniales en Colombia y los rezagos, digamos, en términos de gestión documental, en términos de brecha digital, el panorama, digamos, si uno quiere empezar a aplicar metodologías de análisis computacional a volúmenes de fuentes históricas muy grandes, pues es un horizonte de trabajo que ha sido muy importante en el norte global, digamos, pero que en este contexto hay que repensar y hay que pensar cuál es la problemática a la que nos enfrentamos cuando queremos de repente analizar con el computador un archivo epistolar del debate sobre la abolición de la esclavitud, pero para poder eso necesitamos primero construir una infraestructura de archivo que nos permita acceder a estos materiales digitalizados, y no solamente es el material digitalizado, que es una representación del objeto, digamos, análogo, sino a los datos que lo describen, ¿no? Cuando se habla de investigación basada en datos en humanidades digitales o en historia digital, estamos hablando de que deberían existir unas infraestructuras que nos permiten hacer cosas, análisis que de otra forma son difíciles de hacer. Entonces yo creo que una primera limitación, digamos, si uno se quiere montar en este bus de la historia digital, siguiendo la trayectoria que se ha construido y en humanidades digitales en otros países, en América Latina, creo que la conversación tiene otros puntos por resolver y por mirar. Otro punto ya más metodológico, en el momento en el que uno decide que va a construir una base de datos sobre revistas católicas del siglo XX en Colombia, y la base de datos también va a tener una serie de datos cualitativos para describir estas revistas, ¿no? Un proceso de interpretación en el que uno hace su tabla, digamos que extrae información de las revistas para convertirlas en datos, y que después de repente uno puede hacer experimentos con una herramienta de visualización para ver si uno ve un patrón o uno ve algo, que es alguna de las potencialidades que tiene eso. Hay una pregunta que a mí me surge siempre que se piensa, digamos, en trabajo con datos en humanidades y en historia, y es como los límites digamos, de ese artefacto digital que son las bases de datos, que es un artefacto también histórico, cultural, con una mirada del mundo, que cuando uno quiere entender problemas de la historia o problemas del pasado, de la cultura, la pregunta es qué tanto, digamos, la ambigüedad, la complejidad de los procesos históricos se pueden capturar en formas, digamos, de datos, de tablas de datos que estructuren realidades. Yo creo que hay un problema epistemológico, un problema que lo ponen a pensar hasta dónde y por qué y para qué podemos, digamos, agarrarnos de estas herramientas, y esto también se puede llevar más allá. Cuando uno tiene un archivo histórico digitalizado, no sé, para darles un ejemplo de un proyecto que existe, un archivo desclasificado de archivos sobre relaciones internacionales de Estados Unidos en el siglo XX, y empieza, digamos, la tecnología a permitir que se creen algoritmos de inteligencia artificial para reconocer patrones dentro de los textos, para ver tendencias, digamos, de qué picos, en qué momento histórico de debates hubo en digamos, repositorio de información. Yo creo que hay también que cuestionar y mirar qué es lo que hace la máquina y qué información le estamos dando a la máquina para que haga lo que haga, ¿no? Es la pregunta también de las bases de datos que alimentan los sistemas de información,
y algoritmos de inteligencia artificial por los cuales se toman decisiones de política pública. Yo creo que cuando uno traslada eso al registro histórico que se puede analizar como big data, como volúmenes de información muy grande, también empiezan a surgir una serie como de cuestiones éticas y de limitantes, y creo que igual la discusión tiene que centrarse también en cuáles son esas infraestructuras de acceso a los archivos que tenemos nosotros en Colombia, en América Latina, qué limitaciones tienen. Hay mucho que hacer en términos de gestión de la información. Hay muchos archivos que ni siquiera tienen catálogos, que ni siquiera tienen formas en que los públicos, los investigadores y la gente del común puedan llegar a la información. Entonces, como que hay unas brechas digitales que también se atraviesan cuando uno quiere hablar de historia digital. Yo dejaría ahí para no, pues que hay muchas más cosas, pero pues esas son algunas que se me ocurren. Vale, pues yo creo que cosas críticas hay muchas. No sé por dónde comenzar, pero tal vez yo creo que la principal, y justamente escribíamos un artículo a varias manos hace poco con María José y con otros compañeros de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, y notábamos pues varias cosas. Era un artículo en el cual como recordábamos nuestra experiencia en conformar esa Red Colombiana de Humanidades Digitales, la comunidad que se está viendo aquí un poquito. Y alguna vez yo le dije a María José que un término que me parecía muy importante era el de brecha digital regional. Es decir, mucho se habla de la brecha digital, ¿no? La accesibilidad de las tecnologías, la conectividad, pero yo creo que nadie o muy pocas personas como que en políticas públicas, volviendo a lo que comentaba María José, están pensando que la brecha digital no solamente, y en esto, digamos, hubo un estudio del Ministerio TIC en la presidencia pasada, que por lo menos en algún sentido lo reconoció, era no solamente es necesario tener equipos y tener puntos de conexión, porque pues kioscos digitales y puntos biodigitales hay en muchos lados. También es necesario que haya una alfabetización digital inicial, ¿no? Que se puedan utilizar los equipos, pero además que luego haya una educación en tecnología que nos permita ser críticos hacia cómo los usamos y hacer un aprovechamiento más allá de las necesidades básicas, ¿no? Y eso creo yo que ahorita en la cuarentena lo hemos notado muchísimo. Pues en algún momento yo veía una encuesta donde decía qué razón fue la que motivó la modernización del Estado en tecnología, y alguien ponía en las respuestas que era el COVID realmente, no tanto como una política pública de modernización, sino la emergencia. Y eso nos debe llevar a pensar, pues, si así estamos, digamos, en lugares muy, en donde, por ejemplo, entidades gubernamentales tienen el músculo para poder adecuar tecnologías, pues en otros lugares tal vez no. Y muy metido a eso, pues las humanidades digitales y la historia digital se han quedado muy en el campo del universitario y muy en el campo de las instituciones culturales, ¿no? Tenemos grandes proyectos, hay reflexiones conjuntas, pero esas reflexiones que tanto han salido de las comunidades, que tanto se han empapado de las necesidades, más allá, digamos, de un interés de yo como académico quiero estudiar la historia de la lepra, ¿no? Y hacer una cartografía interactiva de Agua de Dios y así recuperar, pues, porque a mí me interesa el tema, sino más bien entender que hay una comunidad que tiene una necesidad de sistematización, de digitalización o de difusión de unos mensajes, y yo creo que en eso la historia pública, la historia digital, perdón, y las humanidades digitales muchas veces se han visto relegados, porque pues los espacios naturales de discusión han sido cooptados o han sido naturalizados en la academia y en las empresas, digamos, por un lado. Y por otro lado, creo yo, hay varios factores muy, muy puntuales. El primero, el físico, María José lo decía muy bien, los archivos muchas veces siguen en físico, pero no solo los archivos, muchas veces también la capacidad metodológica de pensarnos los problemas siguen atadas a un actuar físico, a un actuar que tal vez tiene que ver con el escribir a mano, el leer en hojas, el poder conectar, romper, ¿no? Y estas cosas muchas veces no son tan traducibles a la tecnología, y hace falta entonces pensarnos cómo de estas acciones físicas, qué tanto críticamente tienen que traducirse en un lenguaje digital o qué tanto no, y lo físico resulta ser mejor. Lo segundo es
la profundidad de los contenidos versus la presentación. Yo creo que en esto es uno de los grandes puntos. Hay muchos especiales digitales que están subiendo, pero que tanta profundidad tienen que no es simplemente poner como un par de capas de frontend, unas imágenes, unos videos y decir un contenido que realmente no tiene profundidad y no aporta. Claro, puede ser una experimentación de ver qué tal nos va volviendo bonito un contenido, pero creo yo que el meterse al mundo digital, al mundo de las humanidades digitales desde el lado de la presentación también debe ser un punto crítico de que no solamente debe ser la presentación, sino también la profundidad de los contenidos y las nuevas formas de navegabilidad y de lectura, ¿no? Esto es un tema que se ha conversado mucho. La otra es, creo yo, la carrera por formarse y soy, digamos, de cierta manera crítico, pero hice parte de eso. Últimamente hay un afán en graduarse muy rápidamente de programas disciplinares, en ser productivo muy rápidamente, en abordar cursos ya no de 16 semanas, sino de 8, entre otras, y creo yo que eso no colabora pues a poder tener unas bases metodológicas historiográficas, en el caso de la historia digital, o humanísticas, que nos permitan ver críticamente el hecho de cuando nos presentan una herramienta, no simplemente cogerla, adaptarla y usarla, sino poder saber cuáles son las limitaciones que tienen. Por ejemplo, y ese es el último que yo diría, los desechos, la caducidad de las plataformas, pero también que cada solución digital demanda un costo en administración. Cada vez que tú sales a web, tienes que mantenerlo porque, pues en teoría está público para el mundo, ¿no? Y estos son unos costos gigantes en servidores, en dominios, pero además, pues también genera un consumo de recursos gigante en el planeta. Entonces, el crear un especial web cada 2 segundos, cada 3 segundos, pues realmente qué tanto estamos haciendo. Y por último, la pertinencia. Si lo que creamos realmente es pertinente para 2 o 3 personas que fueron los mismos que lo produjeron, pues para qué publicarlo en web, ¿no? Y en ese sentido generar un desecho más en el mundo, un satélite más que ronda el mundo del Internet que nadie quiere consultar. Y allí creo que tenemos que ser críticos, tampoco que si 2 personas le interesan no lo generemos, pero sí ser conscientes de que aquello que estamos haciendo pues puede llegar a generar más contaminación que utilidad. Ok. No, todo lo que dicen es muy interesante y creo que daría para mucho, mucho tiempo de charla. Yo tenía más preguntas sobre pues la coyuntura actual, pero viendo las preguntas que han hecho en el público, creo que están muy relacionadas con esto. Entonces, si quieren, pues empecemos con ellas. Hay como 5, entonces eh, pues tratemos de ser sintéticos, pero bueno, les voy a leer la primera. Pregunta Sebastián Vargas. Esto era sobre lo primero que mencionaba María José. Dice, Richmond, Virginia, ha sido epicentro de los ataques de estatuas y monumentos derribados en las protestas antirracistas y contra la violencia policial en junio de 2020 tras la muerte de George Floyd. ¿Esto es coincidencia? ¿Podemos trazar conexiones entre la importancia de la historia digital y una ciudadanía crítica frente a cuestiones de memoria histórica en este estado? Una pregunta interesante, ¿no? Mm. El de pensar si hay una relación entre ese epicentro, digamos, que fue un epicentro esclavista en su momento, de los Estados Confederados, de un debate, de un problema histórico muy complicado que todavía no se resuelve, de esta tensión, digamos, que emerge del tema de la esclavitud y de una, digamos, supremacía blanca que hoy en día sigue, digamos, retomando una historia larga de esclavitud, de explotación, de deshumanización de una población muy grande que son los afroamericanos, y que precisamente sea pues en un estado como Virginia que sí ha sido epicentro de muchos proyectos de historia digital que ha movilizado, digamos, desde el tema digital, un movimiento también sobre que los historiadores habiten la web. Entonces uno podría pensar y sería una investigación muy interesante para que algunos de ustedes historiadores la hagan. ¿Por qué en Virginia? ¿Por qué Virginia y no otros lugares se ha vuelto un epicentro de la historia digital en Estados Unidos? ¿Qué relación tiene eso con la construcción, digamos, de miradas desde la historia? Y yo les diría que hay un libro pues interesante para mirar, que es el de Dan Cohen y Roy Rosenweig, de Digital History, a Guide to Gathering History in the Past. Ahorita lo podemos compartir, porque ellos abren ahí una puerta de debate muy interesante
cuando investigan, por ejemplo, a comienzos de los 2000, hacen una investigación en Internet, que es, entre otras, una de las habilidades que los historiadores tenemos que desarrollar sí o sí, investigar en Internet. Una investigación en Internet sobre contenidos históricos en Internet. ¿Quién está produciendo historia en la web? O sea, ¿quién está produciendo contenidos históricos en la web? ¿Y qué encuentran ellos? Que la mayoría de las páginas, blogs, sitios web que están dedicados a temas históricos son producidos por aficionados, no por profesionales de la historia. ¿Qué llamado hacen ellos, a los historiadores, a habitar los espacios digitales que en última son espacios públicos, ¿no? Que son espacios de una conversación que se sale del control, ¿no? Uno lo publica y no sabes a quién últimamente le va a llegar, pero que abre una puerta, digamos, de una narrativa pública, no es sino que ver la cuenta de Twitter de Historia de Colombia en Twitter, la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de errores que a veces publican también históricos, para darse cuenta uno de repente en esa coyuntura en el que están estas personas como Dan Cohen, Rosenberg y otros movilizando estos temas en ese estado. Sería interesante buscar si sí hay una conexión entre eso, entre ese movimiento, digamos, de historia digital, que en últimas es un repensar de la disciplina histórica y también hacia lo público con estos movimientos, ¿no? Pero también hay una trayectoria histórica de Virginia como un estado esclavista que de repente tocaría investigar, tiene más monumentos celebrando a estos esclavistas que otros estados, ¿no? Tocaría mirar esa correlación que igual ahí les digo, ahí verán quién se anima a hacer esa investigación, pero me parece una pregunta bien interesante. No, Camilo, ¿quieres agregar algo o sigo con otra pregunta? Sí, yo solo quisiera decir que justamente eso que plantea Sebastián es un proyecto que claramente las humanidades digitales pueden llevar a cabo, ¿no? Pensarnos en tiempo, en espacio y tiempo, unos problemas al tiempo, pues en el mismo momento, la misma visualización. Y creo yo que, tal como lo dice María José, hay una configuración de factores que nos deberían preguntarnos si vale la pena investigar esto a profundidad y si vale la pena sistematizar la información desde las humanidades digitales para resolver la pregunta. Sí, bueno, voy a seguir con la siguiente. Es de Andrés Ruiz. ¿Qué tanto se están preparando las carreras en historia de nuestro país para formar profesionales que se atrevan a utilizar herramientas de diseño, ingeniería, arte, entre otras? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Yo creo que los espacios para el tema de formación, digamos, digital en las humanidades en general son todavía muy periféricos y muy chiquitos y muy contenidos de pronto en uno que otro curioso que se interesa por eso. Yo creo que, digamos que esto de la cultura digital a muchos nos agarra con miedo, con, uy, no, Dios mío, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de medios digitales, yo no sé nada de computación. Y hay una primera respuesta de resistencia, de decir, no, la historia se hace de una forma. Esta es no. A mí me preocupa mucho que los espacios de formación ofrezcan herramientas para el mundo de hoy, no para el mundo del siglo XIX. Es que no podemos seguir enseñando una estructura disciplinar que tenía sentido para otros momentos históricos, cuando pareciera que los últimos 30 años se ha acelerado la historia, ¿no? Que los cambios han sido tan tremendos que la información que producimos hoy al día es como más información de la que acumuló toda la era de la imprenta. O sea, es que es impresionante también en la pandemia todas las cosas digitales que estamos creando con todos esos conversatorios, eventos en línea que quedan grabados, ¿no? Yo creo que todavía es una conversación marginal. Creo que es también de pronto un impulso que debe venir desde ustedes, estudiantes, con sus proyectos, con sus ideas, con las cosas que quieren hacer y que quieren de repente pensar desde otros lugares, y de buscar esas interlocuciones con profesores que tengan la apertura para decir, bueno, listo, experimente, hágale. No sé, un proyecto que está ahorita de maestría en historia en los Andes, de usar los memes como fuente histórica. Otros, usar los videojuegos como fuente histórica, o sea, pensar en esos objetos culturales de nuestro tiempo como fuentes históricas es un problema de metodología, un problema historiográfico, un problema de muchas dimensiones. La conversación, yo creo, y los espacios todavía son marginales, son chiquitos, lo importante es empezar a pensarlos. La pandemia de repente nos da un empujoncito para eso. Si ustedes se fijan, el programa de historia digital, pues en América Latina yo no conozco ninguno. Conozco algunas personas trabajando con cosas de historia digital,
De repente en algunos currículos empiezan a meterse cositas, algunas reflexiones, pero creo que todavía muy tímidamente. Entonces, esa es una cosa que yo creo que también parte de llevar estos temas a nuestras clases está en manos de ustedes, estudiantes, empoderados. Yo creo que en parte estoy de acuerdo con María José, hace parte de la iniciativa de los estudiantes. Sin embargo, creo que también hay una responsabilidad institucional de reconocer que hay unos contenidos que deben ser cambiados, ¿no? Y pues no nos digamos mentiras, la institución universidad es una institución muy antigua y que muchas veces tienen unas reglas de modificación muy estáticas. Son grandes elefantes que son difíciles de mover y que muchas veces son espacios alternos los que terminan provocando estos cruces de conocimientos, ¿no? Yo creo que la formación en historia tiene unas cosas muy interesantes actualmente, ¿no? Y lo puedo decir un poco como ser de laboratorio de esa formación, pero también un poco ya con una distancia mínima y entender que también hay procesos que son necesarios que tuve en mi formación tradicional como historiador que me hacen pensar críticamente esa historia digital. Yo creo que la formación para las humanidades digitales no se consigue fácilmente en Colombia en los departamentos, se consigue más bien desde la historia pública, ¿no? Desde esa cuestión, desde el cuestionarse cómo la historia puede funcionar con públicos o para los públicos, y desde allí más bien se hace la pregunta de cómo generar nuevos formatos, cómo generar nuevas metodologías. Por allí lo veo más fácil y lo he visto pues en diferentes departamentos, ¿no? Hubo un congreso de estudiantes de historia en el cual pues se unió con el congreso de historia regional en Bucaramanga hace tal vez 2 años, María José, no me acuerdo muy bien. Sí, como 2 años creo. Sí, ¿O 1 año? No, como 2 años. O 2 años, que fue muy interesante porque si bien los estudiantes tenían la faceta de pensarse la historia pública en varias mesas, también los grandes historiadores, por decirlo de alguna manera, de la historia regional estaban reclamando el hecho de que ya haya un uso de esta disciplina para trabajar con comunidades y demás, y que simplemente el hecho de las nuevas tecnologías está como volviéndolo otra vez trending topic, digamos. Ahí yo diría, por ejemplo, que la formación más bien ha sido una cuestión más de gustos, ¿no? Lo que les decía en el laboratorio, nos gustaba experimentar y terminamos aprendiendo programas. Asimismo, conozco gente muy pila que le ha jalado, digamos, a software que vienen de más vieja data, como En Vivo, como Atlas T, que también son procesamiento informático de la información, procesamiento sistemático, perdón. Y desde allí han iniciado a experimentar y demás. Y hay gente que se ha ido a unos campos que claramente la academia nunca se los ha pensado o no se los había pensado antes, ¿no? Tengo unos compañeros que hicieron un podcast, una cuña rápida, Random Access History, ¿no? Pero claramente en ninguna materia de la universidad aprendimos a hacer podcast ni pensamos la historia en formato sonoro, ¿no? Hemos hecho talleres de historia pública para el plebiscito. Por ejemplo, había los talleres de historia de Colombia para votar en el plebiscito que se hicieron en la cafetería central de la Universidad Nacional, y pues por más que uno aprenda historia sindical y demás, pues nadie a uno le enseña cómo pararse en público, cómo entender las preocupaciones de las personas, cómo poder sistematizar algo que, por ejemplo, la sociología sí lo tiene mucho más claro. Y esto falta, y claramente falta, y hace falta que los profesores también sean conscientes de que nosotros no conocemos el universo, pero si queremos tenemos unas necesidades, y tal vez ellos son conscientes de que hay metodologías que pueden implementar en sus cursos, que pueden ayudarnos a pensar nuevas y salirnos de esas barreras disciplinares y de la torre de marfil que tiene la universidad ahora. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con este diálogo entre disciplinas. La hace Gabriel Mejía y dice, dadas esas líneas tan difusas frente a las distintas disciplinas que entran a colaborar en un mundo digital y que al final empiezan a todos a aprender de todos, ¿hasta qué punto deja de ser un apoyo entre formaciones y se convierte en un ejercicio transdisciplinar? Es decir, pensar en humanidades digitales como
como concepto amplía la noción de lo que consideramos tradicionalmente como humanidades? Sí, yo creo que es, bueno, sí, buena pregunta porque digamos, la sola pregunta metodológica, pero también divulgativa, pero también de los debates y las preguntas clásicas de las humanidades, se trastoca con lo digital, se trastoca en diferentes niveles y depende de quién esté mirando el problema. Entonces, si uno, ya el solo acceso a la información, ¿no? El solo acceso al archivo, el solo acceso, digamos, tengo colegas que hacen proyectos de historia medieval y nunca se paran de su silla del computador porque todas las fuentes y manuscritos y libros medievales los encuentran a distancia de clic de computador. Entonces ahí yo creo que de repente pensar en esa como desestabilización de unos límites disciplinares rígidos y un espacio más fronterizo, más de cruces, es una respuesta también a la crisis de las humanidades y la crisis, digamos, de un campo que es constantemente atacado por las ultraderechas del mundo, y es una oportunidad para reinventar y repensar para qué y para quién las humanidades, para quién y para qué la historia. Para quién en este mundo contemporáneo con las características de una cultura digital que es compleja y que es necesario entenderla no solamente desde un lugar disciplinar, sino desde una conversación más amplia. Entonces, cuando hablamos digamos que hay unas tradiciones que son importantes. Yo creo que es muy importante reivindicar la historia de las humanidades, de la historia, de la literatura, la historia del arte. Es muy importante volver siempre a ese lugar, esas preguntas originarias, aunque uno podría decir que ese es un proyecto pues, eurocéntrico, colonizador, y que también hay que mirarlo, desmenuzarlo con cuidado. Y yo creo que hay una oportunidad importante de remover esa mirada de lo que son y lo que hacen y su función social de las humanidades. Y el paraguas humanidades digitales yo creo que permite ponernos en esa conversación, ¿no? De dónde nos movemos y cómo abrimos de pronto unos diálogos, unos espectros de lo posible, de una relevancia, de un conocimiento humanístico que no debería ser elitista y no debería ser únicamente de museos y de arte europeo, ni de estudios, ni de textos clásicos de la antigüedad clásica, sino también de la producción cultural que ha sido borrada, digamos, en un mundo, digamos, eurocéntrico, en un mundo que nos ha mostrado, digamos, un deber ser de nación, ¿no? Y ese es un proyecto que uno cree que ya pasó, no, el proyecto de la regeneración conservadora de una sola religión, una sola nación y una sola lengua, es un proyecto que estamos en un momento del mundo contemporáneo que se está reviviendo, estamos abriendo unas puertas que para algunos son fascistas. Entonces, de repente, ese modelo, esos modelos, digamos que muchas veces se legitiman desde una mirada de la cultura muy cerrada, muy poco diversa. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad interesante de renovar y repensar el rol de las humanidades en un mundo de conocimiento que se conecta con realidades locales, con problemáticas y con, digamos, inclusive pensar unas humanidades digitales que avancen causas de justicia social. Nuestras realidades son tan duras y tan complejas que uno puede pararse en muchos lugares, uno puede pararse a mirar la historia de los griegos en la independencia, de la tradición griega en la independencia, pero uno también puede escoger, ¿no? Conectar y pensar también en unas responsabilidades más amplias de la historia, y creo que ahí la historia pública y lo que también pues, podemos llamar las humanidades públicas puede ser como un campo integrador para pensar estos problemas. Bueno, yo iba a hablar mal de la sombrilla, pero creo que ya la defendiste bien. No, yo creo que las disciplinas nos permitieron, en esta historia grande de la ciencia, nos permitieron alcanzar unos niveles de especialización en los conocimientos que han sido muy beneficiosos. ¿Para qué? Pero creo yo que así como hubo en un momento una especialización de las disciplinas, también hubo una sobreespecialización en algunos campos que nos han vuelto miopes. A mí me gusta pensar con se me olvidó la palabra, bueno, una forma como Estefania Galini, una de las profesoras de historia digital de la Universidad Nacional, comenta las cosas, y es como historiadores nos ponemos unas gafas, ¿no? Y nos gusta ver el mundo a través de esas gafas, pero a veces
tenemos que quitarnos las gafas, cambiarlas, poder mirar desde lejos para entender que hay más allá de la disciplina. Y yo creo que esa sobreespecialización también nos ha llevado a cerrarnos a la comunicación entre disciplinas, a cerrarnos a la comunicación entre saberes, ¿no? Estos grandes eruditos del siglo XIX que sabían de todo, pues claramente su momento y su época era diferente, sus realidades, ¿no? Eh, pero podía conversar entre conocimientos de diferentes ramas modernas que hacían pues que hubiera una cosmovisión mucho más enriquecida. Y en ese orden de ideas creo yo que si bien la disciplina tiene que mantener sus barreras para poder seguir profundizando, seguir preguntándose desde lo que es especialista, también debe bajar las defensas a que otros entren y permeen el proceso de investigación sobre sus metodologías, sobre sus fuentes, ¿no? No puede ser una barrera disciplinar quieta, estática, sino que debe ser más bien porosa. Y a veces se intersectan, a veces no, a veces se unen, y creo yo que para allá debería ir. Y ahí como para complementar una anécdota que tenía hace poco, mi compañera de trabajo en el área de curaduría, en la Comisión de la Verdad, también es historiadora de la Nacional. Y teníamos alguna vez una conversación diciendo, creo que lo que hacemos nosotros aquí no nos lo enseñaron en la universidad, nunca lo aprendimos en la universidad, ¿no? Lo aprendimos trabajando con comunidades, lo aprendimos haciendo nuestros propios proyectos con amigos, y eso también nos debe dejar como una alarmita de que tanto la disciplinariedad y la formación disciplinar, para unirlo al tema anterior, pues termina formando personas para que puedan salir a vivir esta crisis de las humanidades que María José muy bien dice, y que en el sector empresarial, en el sector social, en el sector estatal, están muy vivas, ¿no? Y necesitamos iniciar a entender los problemas no solamente desde la historia o desde la antropología, desde la politología, sino más bien desde un análisis social profundo e integral. Sí, muy interesante, la verdad. Yo creo que vamos con las últimas dos preguntas, porque llegaron varias, pero ya vamos muy largo. Esta creo que se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece muy interesante. Dice de Sebastián Albán, ¿qué aspectos de la cultura son digitalizables y susceptibles de ser transformados en un lenguaje que pueda ser analizado por esas herramientas? Es decir, es una pregunta sobre cómo construimos las fuentes finalmente. Sí, una pregunta bien importante porque uno podría decir, bueno, todo mundo cultural, toda la cultura podría caber en una tabla de datos leíbles por computadores que ahí seguramente yo creo que es una reflexión importante sobre los datos y creo que es una reflexión importante porque estamos en un mundo podemos llamarle como la datificación del mundo, no solamente de lo cultural, de los datos culturales, sino del mundo en general, de todas las transacciones con el COVID. Hemos visto pues esta obsesión con el tema de los datos. Y ahí hay una pregunta interesante sobre, no, es decir, cuando uno habla de datos, hay una noción muy científica que es como que los datos, como si los datos estuvieran dados, ¿no? Como si pudiéramos traducir un mundo, una cosa casi que platónica, un mundo de las ideas que la transferimos a una base de datos gigantes con la que podamos hacer análisis pues distintos, diversos. Y hay una teórica que yo creo que sí puede ser interesante hablar de ella, que se llama Johanna Drucker, y Johanna Drucker critica mucho esa noción de los datos para las humanidades, esa cuestión de pensar que uno puede transferir la experiencia humana a un mundo cultural que es, digamos, complejo, que tiene unas características ambiguas y pues así como la historia, así como la cultura, como la experiencia humana, que es en última lo que estudiamos los humanistas. Dice ella que ella usa una noción que no es dato, sino capta como una noción de latín que significa algo así como algo que es activamente creado y construido y valorado. Entonces, así uno, digamos que la pregunta por qué es susceptible y qué no es susceptible, digamos, del mundo de la cultura, del pasado, del registro cultural y de nuestras fuentes para digamos, ser traducido, transferible a formatos, digamos, de tablas de datos, conjuntos de datos que últimamente el computador pueda leer. Creo que es una pregunta más bien sobre cómo construimos
modelamos datos, pero lo hacemos a partir de una mirada del mundo. O sea, es decir, el momento en que uno decide que uno va a hacer una tablita y va a meter acá estos objetos, uno podría decir que hay objetos culturales que tienen atributos más cuantitativos que otros. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo un estudio de historia del arte, y uno quiere mirar el uso del color en la obra de Van Gogh, ¿no? Para dar un ejemplo. Uno podría decir, claro, uno puede codificar toda la gama de colores Pantone en toda la forma, en todas las pinturas, uno puede hacer una codificación muy cuantitativa, exacta, de cómo se usó el color, en qué pedacito, de qué obra, y hacer un mapa más o menos de todas las obras de Van Gogh, y luego coger un algoritmo de inteligencia artificial que le muestra a uno cuál es ese patrón del uso del color en la obra de Van Gogh. Uno podría decir que en ese caso hay una susceptibilidad, pero de todas maneras, la persona que va a hacer el ejercicio, digamos, de transferencia, pues hay tecnologías que permiten hacer unas digitalizaciones súper sofisticadas para capturar los datos, ¿no? Porque todo eso que se representa en digital son datos, son datos, son, digamos, la metáfora de la transición de átomos a bits, eso se vuelve bits de información. Entonces, de repente, creo que una pregunta interesante es como, ¿para qué sirven los datos en las humanidades? Y pensar que el proceso, digamos, de pensar un proyecto, digamos, que quiere usar técnicas computacionales para analizar textos, imágenes o audios o lo que sea, está siempre atravesado también por una interpretación y por una mirada y por una visión del mundo que a veces quisiera parecer que mucha gente en humanidades digitales está buscando legitimar lo que hacemos en humanidades digitales con la computación para querer acercarse como a las ciencias exactas, y yo creo que ese camino es errado pensar que ahora sí nos van a poner cuidado a las humanidades, porque entonces ahora sí estamos usando metodologías que pueden probar con evidencia, y dentro de las humanidades digitales hay harto de eso. Y creo que hay mucha tela para cortar, podría dar para otra sesión. Bueno, yo creo que datar el mundo, tal como lo decía María José, es la moda. Todo lo queremos en datos, todo lo queremos estructurado, ¿no? Pensarnos que, no sé, cualquier actividad que tengamos, como por ejemplo el Internet de las cosas, ¿no? Que tengamos en casa algo que nos anuncie cuando hay una despensa llena, cuando está vacía, pero luego cuando vemos en nuestro celular los tiempos de recorridos entre un punto y otro, y esa inmersión en el dato, creo yo que nos ha hecho, pues nos ha facilitado la vida en muchos casos, pero también nos ha hecho mal porque nos ha llevado a pensar pues que todo se puede abstraer a un punto de un 1, un 0, es decir, o hay dato o no lo hay, y esto a la hora, la verdad, pues si lo amplificamos mucho, también se puede convertir en un peligro de o blanco o negro, y no hay mitades, no hay grises, ¿no? No hay matices, y esto puede ser problemático, porque algo que María José comentaba y que a mí me parece que es súper importante es que los datos son un dispositivo, ¿no? Uno debe ser consciente de cómo se construyó ese dispositivo, ese conjunto, esa base de datos, cómo se capturó, por qué se capturó, cuál fue la forma y quién lo capturó, ¿no? Un simple caso que tengo en la mente es el censo del año pasado, ¿no? Que fue a través de una encuesta en internet. Entonces en teoría tampoco hubo mediación de una persona que te preguntara y que pudiera alterar, digamos, la interpretación de la pregunta, y aún así sé, por ejemplo, porque fue en uno de esos mis casos, pues en mi casa mi padre fue quien llenó la encuesta y nos incluyó en esa encuesta cuando nosotros ya no vivíamos en esa casa, ¿no? Nosotros ya, mi hermano y yo ya no vivimos en esa casa, entonces ya por ahí, por ejemplo, el dato está errado. Pero entonces multipliquemos estos errores a mucho. Y por dar un ejemplo muy bobo, pero también puede ser un ejemplo que construye un dato de interpretación, ¿no? El considerar a una persona víctima o no, el considerar a una persona LGTBI o no, puede llevar a la construcción de políticas públicas con unos datos cerrados, y el datismo puede ser una abstracción del pensamiento crítico. Hay un artículo de un filósofo que publicó en El País que lo titula algo así como: el datismo es una nueva forma pornográfica del conocimiento. Es como ese placer de verlo todo estructurado, pero ¿qué hay detrás de ello? No nos estamos preguntando qué hay detrás de ello. Y
yo creo que otra cosa con relación ya a la pregunta puntual de la cultura es la ética profesional. Em, Desde la historia pública mucho se habla de que hay que tener unas metodologías concertadas con las personas con las cuales entramos en colaboración o en investigación, ¿no? De los conocimientos. Y nosotros desde las humanidades digitales, desde la historia digital, tratamos de abstraer ese mundo, colocarlo, pero ¿qué tanto el abstraer de una materialidad a una digitalidad, una práctica cultural, estamos siendo poco cuidadosos con una tradición o estamos llevando a dar un mensaje contrario al que queríamos? Y allí yo creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestra ética profesional también al considerar al otro con el cual estamos haciendo la investigación, ¿no? Eh, y no toda la cultura, pues aunque toda la cultura en teoría puede ser susceptible, porque al momento de digitalizarlo, al momento de exponerlo, al momento de narrarlo, estamos pues generando un formato digital sobre este objeto cultural, pues también vale la pena pensarnos para qué lo queremos hacer, o si estamos suplantando tal vez una experiencia física de la cultura que debería ser preservarse allí versus un argumento, digamos, de accesibilidad o de preservación. Digamos, la pregunta no es como sí o no, sino justamente esos matices de tenemos que pensarlo en cada escenario hasta dónde va la cosa. Bueno, y ya para cerrar, tenemos una última pregunta que me parece pues chévere para cerrar la charla, y un poco pues desde su experiencia, ya sea como investigadores o docentes. Sebastián Vargas hace otra pregunta que dice, ¿en qué nos puede ayudar la historia digital en las clases en acceso remoto? Que quién sabe hasta cuándo estaremos experimentando por la pandemia. Lo mismo para la investigación, si no podemos ir a archivos y bibliotecas y no todo está digitalizado. Ay, sí, una pregunta súper importante. Y yo creo que, bueno, la historia digital, algunas pistas nos da sobre el acceso y como la forma en la que podemos trabajar con archivos que están digitalizados, cuyos datos están accesibles y con los que podemos hacer experimentos o ejercicios metodológicos. Ese puede ser un paso, digamos, pero más ampliamente, digamos que hay una cuestión de alfabetización informacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esa serie de habilidades que tenemos para buscar y encontrar lo que estamos buscando en un entorno, en este caso digital. Es un parecido cuando vamos al archivo, ¿no? Hay unas ayudas, unas guías del archivo, un catálogo, un archivista que uno puede preguntarle cosas para ver uno cómo logra encontrar las fuentes que está buscando, para conocer mejor el archivo, cómo navegar en los repositorios. En entornos digitales es abrumador. Estamos en una era de infodemia, pero también en carencias de algunos temas. Hay muchos archivos que queremos, pues, que nos gustaría poder acceder a clic de distancia que no están digitalizados. Yo creo que hay una oportunidad para que en Colombia también pensemos la investigación histórica, no solamente de historia de Colombia, sino de historia global, de historia de muchas partes del mundo, precisamente porque tenemos acceso a archivos de muchas partes del mundo, acceso digital. Podemos pensar a pensarnos como historiadores globales, como historiadores del mundo, como historiadores que podemos pararnos y construir una formación como historiadores, investigadores serios, trabajando con archivos de historia de Estados Unidos, o de historia de Francia, o de historia de cualquier parte del mundo. ¿Por qué no? ¿No? Porque creo que la formación histórica en Colombia ha adolecido un poquito de una mirada un poquito muy hacia nosotros. Sí, hay muchas cosas de investigación de historia de Colombia que hace falta por remover. Eso es muy cierto, pero creo que hay también una oportunidad para conectarnos así. Entonces, creo que la historia digital nos puede ayudar a desarrollar habilidades para trabajar con archivos digitales, a mirar qué posibilidades de trabajo, de manipulación de los registros que están digitalizados en una página. En Programming Historian hay varias pistas sobre eso, sobre qué se puede hacer con algunos archivos. No todos los archivos son susceptibles de hacer procesos metodológicos como los que están expuestos en esos tutoriales, pero algunos sí, o si no, también hay que inventarse. Por ejemplo, Jairo Melo, colega pionero de la historia digital, se inventó un programita de Python para poder hacer descargas automatizadas de registros de fuentes primarias en pares en el Archivo General de Indias de Sevilla. Es un uso, digamos, una postura creativa, un curioso de la programación que cacharrea y también llega a poder hacer algo que es útil para muchos investigadores, poder hacer descargas. Si uno hace una búsqueda y le salen 100 registros y uno, ¿qué hago con eso? Poder sacar eso de la web, organizarlo en una tabla, verlo y decir, ok, esto me sirve, esto no, esto de pronto lo puedo, ¿no?
esa serie de cosas. Yo les quiero compartir acá por el chat un ejercicio que empecé en un Google Drive, en un documento de Drive, de hacer como una lista de archivos digitalizados o colecciones digitales sobre historia de América Latina, un poco para agrupar en un solo lugar varios recursos que pueden ser útiles también para profesores y estudiantes que están buscando en lo digital. Y esa misma lista que aparece ahí la pueden ustedes alimentar con este formulario de Google, con esta encuesta. Si ustedes encuentran más colecciones o archivos que puedan ser útiles, pueden llenarlo ahí, los datos de los repositorios. Entonces, un poquito también en la onda de lo colaborativo, de que yo lo comencé, pero pues otros también. Yo comencé como con 50 registros y ya van 100, por ejemplo. Cuando lo compartí en Twitter, varias personas dijeron, venga, yo también tengo este archivo que puede ser útil, como juntando recursos, y a veces también es un poquito abrumador, es como que, uy, no, pero es que es mucha cosa. ¿Por dónde empiezo? Por eso hay que desarrollar esta habilidad de búsqueda y de poder identificar dónde, cuándo, en qué instituciones posibles puedo yo encontrar la información que estoy buscando. Sí, yo creo que la historia digital y en esos tutoriales de programación digital puede haber pistas de también cómo podemos trabajar con las fuentes que están digitalizadas y también buscar innovar en los procesos metodológicos. En historia solemos no hablar casi de metodología, ¿no? En mi formación, por lo menos, yo no sé si la de ustedes si comparten la experiencia, muy poquito se hablaba de metodología. No, vaya al archivo y lea. Más o menos, era como la orden. Y usted verá cómo organiza. Yo creo que esta conversación metodológica es importante. No, muy chévere la iniciativa, la verdad, la voy a mirar. Muchas gracias. María José ha sido víctima del mantenimiento de una iniciativa digital. No, yo creo que son temas complejos. Bueno, ahí les envié el descargador de archivos de Jairo Melo, ya que María José le hizo la cuñita. Ese también sirve con Archidoc, entonces es una herramienta súper buena para el Archivo General de la Nación. Yo creo que los límites de ser historia, igual que decía María José, han cambiado, no sé si para bien o para mal, porque creo yo que también hace falta seguir investigando la historia local antes de irnos a otros lugares, pero claramente hay gente que tiene vocación para investigar historia transnacional, global, o simplemente de un suceso que hubo en otro lugar. Yo me acuerdo que en mi primer semestre un profesor que tuve en el primer semestre decía que nosotros no podíamos hacer historia antigua, que nosotros íbamos a aprender el contexto, pero no podíamos hacer porque no teníamos acceso a las fuentes, no conocíamos, y yo la verdad creo que ese escenario se ha roto un poco. Claro, siguen habiendo unas limitaciones de lenguaje, de interpretación de fuentes, de crítica externa y crítica interna, que son muy importantes, pero creo que ya por lo menos hay una posibilidad en ese sentido, sin gastar grandes sumas de dinero, de viajar hasta el otro lado del mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que hay una clase que me invitan a dar todos los semestres en taller proyecto de grado, que es sobre archivos digitales y procesamiento de información sistematizada, que es literalmente un poco varios de los tutoriales que tiene allí, sin hacer copia, ¿no? Son procesos paralelos que habíamos hecho. Varios de los tutoriales que tiene María José en Programming Historian con la comunidad de Programming Historian, y otros conocimientos que yo he adquirido, poder decirle a los estudiantes como, miren, esta información que ustedes tienen en sus proyectos de grado, la pueden encontrar aquí o la pueden sistematizar acá. Yo también tengo una lista de recursos y de plataformas digitales, de pronto vale la pena que lo unamos, María José, para colaborar. Y a partir de eso, digamos, he tenido una experiencia muy interesante. Hace 2 semestres la experiencia no fue tan chévere, digamos, no había tanto interés sobre esto, los archivos digitales, las metodologías de sistematización. Claro, nadie tenía en la cabeza el COVID, ¿no? Y que el COVID iba a interrumpir tesis y demás. El semestre pasado todo el mundo era como, bueno, ¿y yo dónde encuentro fuentes de esto? ¿Y eso cómo lo sistematizo? ¿Y esto qué puedo hacer? Claro, porque hay una necesidad de la información que la pandemia nos trajo. Y yo personalmente estoy enmarcado en una crisis muy grande con 2 compañeros, y es que nosotros estamos haciendo un proyecto de historia local justo ahora, y como todo lo financiado con lo público tiene fecha de vencimiento, entonces hay que hacerlo sí o sí en el marco de lo que tenemos, y estamos haciendo una historia local para entender esos nuevos significados de la independencia, y de la autonomía y del proyecto republicano, y cómo, por ejemplo, en unas poblaciones se han resignificado de las prácticas públicas, pero también han sido
prácticas políticas que se han dado. Y ahorita pues tuvimos que parar el proyecto 6 meses, ¿no? Y sentarnos a reflexionar profundamente cómo vamos a hacer historia local sin poder ir a las comunidades, ¿no? Y cómo vamos a hacer historia local sin, por ejemplo, poder acceder a las personas que no tienen un acceso a Internet, ¿no? Porque nosotros podríamos crear un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook, buscar las personas, unirlas, hacer un taller por allí. Bueno, ¿y dónde queda entonces la presencia de estas otras comunidades que no les interesa o no pueden tener acceso a la plataforma que creemos? Entonces, creo yo que las humanidades digitales tienen que seguir rompiendo brechas y barreras metodológicas, como lo decía María José. La metodología es algo que tiene que seguirse pensando y formando. Y ese es mi dilema justo ahora, es cómo hacer historia local en Colombia, donde hay una brecha digital, en pueblos que además dijimos vamos a ir a algunos lugares que están un poco apartados, para no seguir como esta idea de la historia local andina, de la independencia, además. Y ahora somos víctimas de nuestro propio invento. Y bueno, si algo les estaremos contando cómo termina eso, o si ven la serie cuando salga, sabrán que lo logramos, pero creo yo que estos, por ejemplo, son los problemas que día a día tenemos que seguir enfrentando para las humanidades digitales. Y buscar formas creativas de resolver, sí. No, pues María José y Camilo, muchísimas gracias. Creo que quedan muchas discusiones abiertas para seguro hacer una parte 2 o seguir hablando. Pero en serio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de esta primera charla en vivo. Muchas gracias a ustedes. Podemos hacer acá una propaganda, pues bueno, una propaganda, Claro. no, invitación, porque esta semana en la Facultad de Artes y Humanidades y la próxima semana están dedicadas a las humanidades digitales. Entonces acá les estoy mandando para que compartan con la audiencia. Tenemos esta semana todos los días a las 4 clases abiertas de humanidades digitales. Yo les recomiendo todas, y hablando de historia, la clase de ayer de la profesora Sandra Sánchez, que estuvo increíble. La pueden ver acá también, les mando el enlace de YouTube, hablando también de la dimensión pública y narrativa de la historia, muy recomendada. Y la próxima semana, en asociación con la Red Colombiana de Humanidades Digitales y las clases abiertas de la facultad, vamos a hacer otro evento de Maratón HD, son ponencias y presentaciones de proyectos todos los días a las 4. Esa información circulará también por redes el viernes o el jueves, mañana o el viernes, para que estén súper invitados, porque ahí yo creo que hay un montón de proyectos interesantes para ver también la gente que está trabajando en estas dimensiones de lo digital que está haciendo. Sí, súper chévere. Al complementar la cuña, es este jueves, bueno, esta semana que viene van a haber muchos proyectos que tienen que ver con la historia también. Entonces, invitadísimos, vamos a estar nosotros mismos allí moderando en algunos casos. Y yo hago una invitación un poco más abierta, más desde el lugar de enunciación en el que estoy en este momento, y creo yo que es el momento en el cual la academia y sobre todo la historia y las ciencias sociales tienen que abrazar de cierta manera espacios, iniciativas comunitarias, pero también institucionales que están construyendo país, no solo paz, no, pues muchas otras, y que en este momento de la cuarentena han tenido ciertas limitaciones, y ver cómo desde la academia podemos entonces desde lo digital y lo público seguir colaborando y seguir construyendo pues de a poquitos. Entonces una invitación muy, muy cordial a que sean críticos con las iniciativas, pero también pues desde la academia se arriesguen a salir a proponer cosas. Sí, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que pues este haya sido un espacio pues entretenido y provechoso para todos, y que nos acompañen en las siguientes charlas en vivo pues que estaremos publicando, y en nuestros espacios de nuevas secciones en charlas sobre la historia. Síganos en Facebook y también en Instagram como CH_Piso Historia. Muchas gracias. 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 Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao.